¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta novena lección del curso sobre análisis técnico para que ustedes puedan aprender a hacer trading tanto en la bolsa de valores como en Forex o criptomonedas como por ejemplo el Bitcoin, que en estos últimos días del 2020 vino disparándose como loco y llegó a superar a su pico histórico de 2017. En esta lección me quiero profundizar un poco en unos patrones que nos sirven para identificar estrategias de comprar y vender a la hora indicada para así aprovechar estas fluctuaciones que se llegan a presentar con todas estas velas japonesas y que son el patrón de Pearson y el de la cobertura de nube oscura. En la lección pasada nos estábamos fijando en lo que eran las rupturas y los quiebres de mercados que en sí son un poco más drásticos, y esta vuelta los dos que estaríamos aprendiendo y enfocándonos un poco más son un poco más suaves, pero que estos no se deben de confundir con lo que son los patrones envolventes. Si se acuerdan, los envolventes alcistas y bajistas cubren por completo a la vela anterior. El envolvente bajista era una vela roja que cubre por completo a una vela verde, y el envolvente alcista era al revés. Esta era una vela que envuelve por completo a una última vela roja de una serie, y esto demuestra que los compradores llegan con tanta fuerza y superan a los compradores, y que el sentimiento del mercado va a estar cambiando entonces en los próximos tiempos. Entonces, como les dije, en esta lección quiero profundizarme un poquito más en esta variación del patrón envolvente, que consiste en un patrón que no llega a cubrir por completo a esa vela anterior, pero sí tiene que superar por lo menos el 50% de la vela anterior. De esto se trata cuando en el mundo del trading hablamos de lo que es una cobertura de nube oscura o un patrón de piercing. Así que como siempre, veamos un poco de la teoría para entender de cómo funcionan y cómo identificar esto, para que luego veamos en unos ejemplos reales cómo funciona esto. Quiero empezar entonces con repasar brevemente de cómo eran o cómo funcionaban los patrones de envolvente alcista y el envolvente bajista. Si digamos en un mercado que está subiendo, podemos llegar hasta un cierto punto donde nos topamos con una vela roja que envuelve por completo a la última vela verde, que nos puede llegar a mostrar y indicar que hay una señal de cambio en la dirección del mercado. Tipo que la tendencia alcista llegó a terminar y los vendedores cobraron tanta fuerza en las ventas. Y después, cuando estos pierden de fuerza y el mercado vuelve a cambiar de sentimiento, llegamos a ver esto con una vela verde que envuelve por completo a una vela roja. Si se llegan a acordar, llegamos a mencionar en la lección de los patrones que si una vela envolvente llega a cubrir no solo la última, sino quizás también la penúltima y la antepenúltima, esto nos llega a indicar que la fuerza opositora tiene tanta fuerza y que podemos esperar a que la fuerza en el cambio de la tendencia va a ser mucho más grande. Ahora, lo que estaremos viendo en esta lección es una variación cuando la vela no llega a envolver por completo a esta vela anterior, que son los patrones entonces de nube oscura y el de piercing. Entonces, para escribir un poco de cómo son estos patrones, ya mencionamos que no llegan a cubrir por completo a la vela anterior. Si nos fijamos en esta última vela verde, tenemos una vela roja que le sigue a esta, que en este caso empezó por encima de la verde, pero llegó a cerrar por la mitad de la vela verde. Esto entonces es lo que llamamos una cobertura de nube oscura. Lo que pasa entonces es que el mercado está subiendo y está todo verde, pero después, si asumimos que estamos viendo todo esto en franja de días, decimos que cada una de estas velas representa un día en el mercado, y digamos que en un día el mercado empieza a tener otro sentimiento y se empieza a volcar y que trata de empujar el precio por debajo de la mitad de la vela del día anterior, o inclusive más del cuerpo de esta vela anterior. Entonces, no llega a pasar por debajo del cuerpo de la vela anterior, pero sí llega a cruzar por lo mínimo la mitad del cuerpo de la vela anterior. Esto entonces es una cobertura de nube oscura que nos sugiere que la corrida alcista llegó a su máximo y estaremos viendo un retorno en el precio del mercado. Ahora, el patrón de piercing es lo opuesto, que ocurre cuando el mercado, digamos, estaba bajando día tras día, hasta que en una de esas tenemos un día en el cual se vuelcan las cosas y tenemos una vela que tiene un buen cuerpo verde que llega a superar la mitad de la última vela roja, pero no llega a envolver o cubrir por completo a esta vela roja. Claramente vemos que no son señales tan fuertes como las envolventes alcistas y bajistas que sí cubrimos anteriormente, que sí nos indican que hay una mayor fuerza opositora en el sentimiento previo al mercado, pero en sí estas nos llegan a sugerir que quizás viene un pequeño cambio en el sentimiento del mercado actual. Esto fue entonces un poco de la teoría básica de lo que son estas coberturas de nube oscura y el patrón de piercing.
Pero veamos entonces ahora uno de los ejemplos reales en el mercado para pasar un poco de la teoría a la práctica. Como les comenté en la lección anterior, donde estuvimos viendo un poco de los ejemplos del mercado de Forex y estuvimos analizando tanto el peso mexicano con el euro, les pedía que me escriban en los comentarios qué quieren que cubra en una de estas siguientes lecciones. Y quiero darle las gracias a Sergi Rodrigo, que me está siguiendo desde Barcelona, por el comentario, y en honor a tu solicitud quiero entonces analizar esta vuelta a lo que era el Bitcoin y el comportamiento que este tuvo en los últimos días, que sí fue un poco de locos. Estando entonces nuevamente acá en la plataforma de PrimeXBT, que como les había mencionado les permite a practicar y a invertir en CFDs, cripto y Forex. Bueno, esta vuelta entonces nos vamos al mercado de criptomonedas y elegimos el Bitcoin y el dólar americano. En esta casilla de tiempo voy a elegir el diario, que nos resume el comportamiento de un día. Ya de entrada llegamos a ver entonces una cobertura de nube oscura aquí el 1 de diciembre, donde después de esta corrida alcista desde el 28 de noviembre llega a entrar una vela roja que cierra por debajo de la mitad de esta última vela verde. Aunque vemos los 2 días siguientes hay una pequeña alza nuevamente, esta cobertura nos mostró la fuerza que tuvieron los vendedores y cómo el precio llegó a bajar hasta acá el 11 de diciembre para luego ser envuelto por una vela que es una envolvente alcista. Si se acuerdan, como había mencionado, que si una vela llega a envolver hasta la antepenúltima, la fuerza que pueden llegar a tener la dirección va a ser enorme. Bueno, voilà. Aquí tuvimos un caso donde tuvimos un despegue a lo SpaceX. Realmente vemos muy pocas ocasiones de un patrón de piercing, pero aquí el 8 de noviembre encontramos una que nos indica que el precio estaría manteniendo una actitud alcista. Vemos cómo llega a superar la mitad de la vela anterior, pero no llega a envolver esta vela del 7 de noviembre. Veamos si tenemos más ejemplos aquí con el Ethereum. Aquí el 1 de diciembre también tenemos una buena cobertura de nube oscura que nos indica que los precios estarían bajando hasta que entró aquí esta vela envolvente. Ahora, algo muy importante a que quiero llegar es también que no siempre uno de estos patrones nos indica que la teoría se va a cumplir con cabalidad. Porque si nos fijamos aquí el 7 de noviembre, aunque tenemos una cobertura de nube oscura, igual el precio, aunque estaba comportándose de una manera horizontal por estos 3 días, el mercado en sí estuvo y mantuvo su ritmo alcista. Así que el tema de las coberturas de nube oscura y el de piercing son patrones que poco estaríamos viendo acá en el mercado de las criptomonedas, especialmente ahora en estas últimas semanas o meses donde el comportamiento estuvo bastante volátil, y como estos indicadores son un poco más suaves que los envolventes, que sí nos muestran cómo estos cambios pueden ser más fuertes en el mercado y que quizás van a volver una vez que estas aguas van a ser un poco más calmadas. Ahora, como les mencionaba, son un poco más difíciles de encontrar que los patrones envolventes. Yo, por ejemplo, trato de fijarme un poquito más en estos patrones envolventes que los de cobertura y el de piercing, simplemente porque requieren de más tiempo. Como siempre, si tienen alguna sugerencia para analizar en las siguientes lecciones, les pido a que me lo dejen saber en los comentarios. Y si llegaron a aprender algo nuevo, ¿por qué no me apoyan con un simple pulgar arriba? Fíjate que en la siguiente lección vamos a estar aprendiendo de cómo identificar los patrones de martillo. Así que para todos los que todavía no tienen activado la campana de notificación, les sugiero a que lo hagan para estar notificado cuando sale esa lección, para seguir aprendiendo gratis con su amigo Axel, que les desea éxitos en el trading.